Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Cale que te demande ahora sobre la serie Kulup, ¿la vites? Seguro, 3 veces. Que empieza que empieza al empecillo podemos ver Gálata, podemos ver a Maite caminando en Gálata y podemos sentir las voces de esa comunidad GTA y vemos a Karen Sarjón y todo esto. ¿Cuál te parece la serie y cuál te parece cómo culanean el ladino en la serie? Está hecho muy bueno y te voy a contar una cosa. Conmigo hay una cena que están en las noches de Shabbat y están comiendo. Con Islet Banas. Es mi primo Albert, está en esta. Ah, mashallah. Sí. Le escribo, le dice, hay un hombre en el film, está entera a ti, ¿cuál es esto? Dice, es mí. Nos llamaron que hagamos, que seamos en el film. Y todos los que están allá en estas cenas son gente, unos cuantos otros conocí. Y me plació, le demandé, ¿dónde hiciste esto? Me contó que tenían 2 setes. Uno era el Beol, que es la calesha famosa. Y que ya viste, lo hicieron como era en 1950, de verdad. Como me acordaba las vestimentas, muy hermoso. Y el segundo parece era el club, abierto del club. Es un set en 2 diferentes lugares. Y me interesé mucho en estos detalles y como la dama, ahora no puedo pensar su nombre, que le empezó a la artista a hablar ladino. Forti Barocas. Fortiné, yeah. Sí. Ella fue la profesora que la empezó a decir. Sí, yo hablé más con Islet Banas y me dijo que al empecillo era Fortima, después Islet hizo la más grande parte y mismo ahora están aprontando la sesión segunda y esperando. Ajá, y también están culaneando el ladino. Sí, esta serie me plació mucho y pienso que es muy importante lo que su línea es de culanear gente de la comunidad que ya conocían un poquitico del ladino. Esto es muy, muy importante. Sí, porque las cenas de la cruzandera, de esto, todo, mismo la casa donde moraba en una nueva camareta, yo me acuerdo que tenía una tanta en las consejas, si las ves ya vas a ver, así eran muchos probes que vivían en la cula, brusco. Mashallah. Muy hermoso, muy hermoso. Y aunque ya dijimos que de esto no hay mucho hoy en día en Estambul. Esta comunidad, seguro que hay gente que ainda habla la lengua, pero ya no hay una comunidad o un quartier entero donde toda la gente que labora ahí hablan en latino. ¿Y cuál piensas entonces del avenir de la lengua? Esta vida era especial porque éramos todos limitados con una cosa. Muchos de nosotros no sabían el turco, muchos de nosotros no éramos educados, muchos eran con negocios que hacían, nuestros parientes no eran educados. Casi que la atmósfera era justo para esto. Y por esto la lengua que usábamos aquel tiempo es para mí especial. No vas a topar las mismas proverbios, porque ya no hemos... Estaba pensando que en una de las consejas la llamé lo que hablamos se bola y lo escrito queda. Mismo esto ya no es verdad más, porque ahora lo que hablas queda. Casi que la vida trocó tanto que
es imposible de esperar que una lengua que no la estás escribiendo y que no está engrandeciéndose con las necesidades del día, no creo que es posible. Puede ser como latín, maybe, que unos gente lo van a tener interés a hablar, conversar. Sí, parece que del punto de vista físico ya no hay comunidades enjuntas, ma ¿cuál te parece en el Internet? ¿Te parece que el latino puede revivir en la Internet? Si me demandas a mí, el interés solo puedes tenerlo vivo. Ma la lengua, no sé, mi esfuerzo es de escribirlo como era y dar una figura como la vida era aquel tiempo y de qué era la forma que era y cuál lo afectó en aquellos días. Yo pienso que esto es mi buto. Estoy contento de ver que todo el mundo de gente tienen ideas nuevas y que no, cada uno está haciendo una cosa. Seguro, seguro. Y dunque vamos a meter en la descripción del filmico, en bajo del filmico vamos a meter el atadillo a todos tus libros. Voy a encomendar estos libros, como te dije, a la Biblioteca de Londres. ¿Alguna cosa más que nos vas a querer dejar saber para la gente? Hay unos cuantos, no sé si sabéis, que Ghislaine tiene unos cuantos libros que son sobre proverbios, no sé si lo tenéis, si no los tenéis, os puedo dar los nombres que yo los Sí, uso. seguro, seguro. De Clara Perafia. Claro, pero ya sí. Tiene un diccionario de latino, ¿verdad? Sí, hay unos 3 libros que tengo. Yo creo que son... Sí, vamos a meter también el atadillo a estos libros. Si me dejas saber un mensaje, lo copiar y meter ahí. Y si quieres te doy el email de Rafat Bali, el adreso. Sí, seguro. Lo puedes encomendar de Amazon o directamente de él. Mashallah, mashallah. Nunca, merci mucho, Cara Ros, por esta interview y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Gracias, mil gracias.